por escrito. Por escrito. Radio Nahuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, un programa más, ya tenemos 80. El día de hoy nos acompaña, perdón. ¿Y qué tal, Cecilia Durán Mena, cumpliendo 80 programas? Bienvenidos. Qué bueno que hace la aclaración, 80 programas, mi querida Ceci. Bienvenido, soy Raúl Sanz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, al quien le voy a pedir que se presente, por favor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Simone Fracasse, soy doctor por la Universidad de Roma en Historia y me encuentro aquí en México, pues ya son más o menos 8 años que vivo aquí, porque después de desarrollar una temporada como investigador postdoctoral en la UNAM, en Historia Colonial y Historia del siglo XVI de la Nueva España, empecé a trabajar en la Nahuac en varias facultades, sobre todo en Comunicación y en la Facultad de Humanidades del Campus Norte. Muchas gracias por la invitación. Pues ya nos va adelantando un poquito Simone por qué lo invitamos el día de hoy, pero vamos primero a nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto, como siempre los invitamos, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook por escrito MX, Instagram @revista por escrito, Twitter @por escrito _. Puede escucharnos a través de Spotify, estamos en YouTube, ya saben cuáles son todas nuestras redes y sobre todo los invitamos recordándoles que cada semana, los miércoles a las 9 de la noche, sale una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. El día de hoy vamos a trasladarnos a la ciudad eterna. Pretextos literarios. Pues ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? El pretexto literario es una de las ciudades más hermosas del mundo y yo creo que a partir de esa belleza y de esa alegría y de todo, de lo bien que se come, de lo bien que se toma vino allá, pues no podemos dejar de pensar también de toda la producción literaria y toda la producción artística que se ha hecho alrededor de la ciudad eterna, de la Gran Roma, y escuchar a Simone hablar, no sé, me hace sentirme un poquito del otro lado. Así es de que de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, mi querido Juan Carlos. Correcto, programazo el que tenemos el día de hoy. Yo lo decía hace ya varios programas cuando hemos hablado de otras ciudades, de Nueva York, de París particularmente. En alguna ocasión mencioné que para mí París es la ciudad más bella del mundo, pero que mi ciudad favorita es Roma. Estoy de acuerdo. Porque Roma se vive otro ambiente, se respira otra situación, otros aromatizantes, la gente es distinta, el calor de la gente, la historia, todo lo que tiene Roma en la esquina, en el callejón en el que te adentres, vas a sentir esa historia tan pesada sobre tus propios hombros, pero la vas a disfrutar. Yo creo que Roma, esto sí lo digo desde un punto de vista muy particular, para mí es fascinante y creo que es una ciudad a la que podría ir 50 veces en la vida. Nunca voy a terminar de descubrirla y nunca voy a terminar de disfrutarla como lo que es Roma, ¿no? Yo me voy a quedar calladito ahorita porque yo no conozco la ciudad de Roma y de París solo estuve 24 horas, pero vamos a ver qué nos dice Simone sobre la ciudad de Roma, él que ha estado más próximo a ella. Pues sí, yo tuve la oportunidad de vivir en Roma, de hecho, varios años, porque desarrollé ahí mi carrera académica fundamentalmente, empezando con licenciatura, maestría y después doctorado. Me quedé en la ciudad 7 años y a pesar que no nací en esa ciudad, yo nací en el norte, en una región de Italia que se llama Friuli, Venezia Giulia. Me mudé en Roma cuando tenía 18 años, apenas saliendo, decimos así, de la preparatoria, y pude así aprovechar una temporada bien larga, pude aprovechar un conocimiento que es el conocimiento de alguien que vive la ciudad, no simplemente una persona que pasa, que se queda una semana, 2 semanas, sino que logra comprender, gracias sobre todo a mis amigos originarios de Roma o del Lazio, que me explicaron, ¿no? La ciudad es una ciudad, ¿cómo se dice? Un poco problemática hoy. Decimos que los problemas son muchos y se queda un poco pero con este fascino decadente, se podría decir. A pesar que su cultura
no obstante los varios problemas, sobre todo económicos, de mi país, de Italia, sigue viva y verdaderamente la gente que se dedica a mantener viva la cultura en la ciudad de Roma son verdaderos héroes, porque trabajan en una situación de falta de dinero, ¿no? De ostracismo por parte de algunas instituciones. En los últimos años, por ejemplo, cerraron muchísimos teatros en la ciudad, pero si ustedes tienen la oportunidad de visitarla y de meterse ¿cómo se dice?, en los teatros pequeños, se darán cuenta que a pesar de todos los problemas, la cultura sigue siendo absolutamente viva. Ya decía un poquito Raúl que convive mucho la Roma antigua con la Roma contemporánea y yo he escuchado que le pesa un poco a los italianos tener tanta historia tan grandiosa, tan cerca de la modernidad. Y creo que el recorrido que iremos haciendo por autores y obras tiene mucho que ver con ese pasado histórico que tienen precisamente los romanos de la ciudad de Roma. Ya tendremos ocasión en otro programa quizá para hablar más ampliamente de literatura italiana, pero vamos a concentrarnos en esta ciudad. Y es que, ¿cómo no, Juan Carlos? Yo creo que si Roma es, en cierta manera, la ciudad madre, la ciudad de donde nos viene la lengua, la ciudad de donde nos viene muchísima tradición y la ciudad de donde estamos heredando, pues, digamos, como las primeras letras que vendrán después, unas que fueron escritas en latín, otras que sí fueron escritas ya directamente en italiano, y todo lo que, es decir, sí es verdad que todos los caminos nos llevan a Roma. Y como decía Raúl, Roma lo que tiene de lindo, a diferencia de otras ciudades, que Roma es deliciosa. Roma es una ciudad a la que puedes disfrutar entrándole por tantísimos, la puedes disfrutar con todos los sentidos, pero también la puedes disfrutar con toda la herencia que tiene y con toda la riqueza que se va forjando actualmente. No solamente en italiano, porque también recordemos que allá está también una sede del Instituto Cervantes, justamente en la Piazza Navona. Entonces, cualquier lugar, yo creo que es uno de los lugares más bonitos para estar los escritores, porque todo te inspira. Todo te inspira, los olores, los motivos, lo viejo, lo nuevo, la moda, lo guapo de los italianos, la guapura de las italianas. Es que todo es bello en esta ciudad. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, me gusta mucho el comentario que hizo Ceci hace un momento, ¿no? Roma es la ciudad madre. Y yo no podría estar más de acuerdo. Aquí en México, por cultura natural, ¿no? Por tradición y por herencia, estamos más cercanos a los españoles, ¿no? Que fueron quienes conquistaron nuestro territorio. Pero yo siempre lo he pensado de una manera opuesta. Yo siempre he dicho que los mexicanos somos más parecidos a los italianos que a los españoles. Tenemos el carácter alegre, hasta gritones, ¿no? Como somos, en la forma de desenvolvernos. Si uno va a Roma, no te sientes, no, lo digo como mexicanos, no te sientes tan lejos de México, te sientes con una ciudad en la que el tráfico, o mejor dicho, el tránsito, bueno, es desquiciante, ¿no? Los motociclistas por todos lados, ya no sabes para dónde hacerte porque te van a llevar de corbata. La comida que es parte del folclore de los romanos, para nosotros los mexicanos también la comida siempre ha sido parte de nuestro folclore. Vaya, hasta la bandera tiene similitudes, ¿no? Entonces, la realidad es que yo siempre he sentido muy identificado al italiano con el mexicano, más que con el español, por esto que digo del carácter. Entonces, cuando estás en Roma, no te sientes tan lejos verdaderamente de casa. Y Ceci lo decía hace un momento, para los escritores, respirar las plazas, estas plazas extraordinarias, las fuentes, cada rincón, te puedes ir al restaurancito que quieras, a cualquier trattoria, y te sientas en una mesa a pedir un buen vino, a sentarte a ver a la gente, a ver lo que está pasando en ese momento, y es imposible no sentir esta inspiración entre lo viejo, entre la cultura que va heredada desde egipcios y griegos, más adelante los romanos, hasta la modernidad. Entonces, qué gran pretexto, porque a los que nos gusta la cultura y nos gusta la literatura, pues nos permea, Roma nos permea, nos cae así, ¿no? De poco a poco nos va envolviendo. Simone, ¿con qué podríamos completar este pretexto literario para ir cerrando esta sección? Pues
un aspecto que me gustaría subrayar de todo lo que han dicho la doctora Cecilia Durán y Raúl, destacar una cosa que a mí me parece, ¿cómo se dice? Una cosa en común entre la Roma antigua y la Roma de hoy, que es el aspecto multicultural de las dos ciudades, que no es un aspecto multicultural como lo de Londres, me explico. Yo me he estado en Londres varias veces, ciudad maravillosa, pero el clima que se respira en Roma es algo, a mí me parece algo distinto. En Roma puedes tener chance de, obviamente hoy, como en la antigüedad, pero tal vez más hoy, es el resultado de la inmigración, evidentemente, ¿no? Que es un valor adjunto, se podría decir. Obviamente trae consigo algunos problemas, pero trae consigo también oportunidades. El aspecto multicultural de Roma hoy se puede ver en todo lo que han mencionado Raúl y Cecilia. Comida, artes, espectáculos. Tienen chance de ver, por ejemplo, espectáculos de personas que vienen de Eritrea o de Sudán, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta comisión de culturas, sí por un lado puede ser vivida como, y por algunos italianos es vivida como una amenaza, seguramente por otros es vivida como un enriquecimiento, vaya, de todo el entorno cultural y social. Y esto es una cosa que uno se da cuenta si va a visitar Roma. Pues yo tenía poco, bueno, tengo poco conocimiento de Roma. Hace poco vi un documental que trata sobre el gran Coliseo romano que se terminó de construir en tiempos de Tito. Y el día de hoy, mi querida Ceci nos tiene unas anécdotas muy interesantes en nuestra siguiente sección, que es lo desconocido. Ah, Autor desconocido. Hoy les voy a platicar de un lugar que seguramente es desconocido para muchos y que se encuentra en la ciudad eterna, que se encuentra en la ciudad de Roma. Y es que les voy a platicar de algo curioso, les voy a platicar de un cementerio. Y díganme si no, siempre hay algo fascinante en los cementerios de las ciudades del mundo, porque son estos lugares que tienen cierto sabor curioso, cierta paradoja, en donde se unen recuerdo y olvido. Estos en donde se llora la muerte, pero también de alguna manera se celebra la vida de las personas que fueron a dar ahí. Y sin duda, visitar estos recintos, pues tiene un sabor distinto, sobre todo cuando vamos de lejos, cuando vamos viajando, cuando vamos a conocer. Bueno, pues les voy a platicar que hay uno de los lugares más interesantes y menos conocidos, está junto a la pirámide de Cestio, que está muy pegadito a la antigua muralla aureliana, en los prados del pueblo de Roma. Y les estoy hablando de un cementerio que se conoce como el cementerio acatólico. Católico. Era un cementerio protestante. Este topónimo lo recibió debido a que los restos de muchos de los más grandes poetas líricos del romanticismo inglés fueron a dar ahí. Por ejemplo, John Keats, el poeta joven, fue sepultado ahí en 1821. Después llegó el cuerpo del escritor Percy Shelley, que por alguna extraña razón fueron a dar ahí. Y después también su esposa y su hija fueron enterrados ahí, en el lugar en donde estaba dedicado a los poetas ingleses. Y es que lo que pasa es que el antiguo rey de Prusia, al darse cuenta de que en Roma no se le podía dar sepultura a quienes no abrazaban la fe católica, porque en aquellos tiempos no se podía enterrar a una persona en un camposanto si no era católico, entonces él decidió donar estos terrenos para poderle dar ahí sepultura a estas personas que tenían una fe diferente. Y es un lugar muy interesante porque no solamente se trata de las personas que están enterradas ahí, sino de todos los monumentos mortuorios. Y es especial, es diferente y es algo desconocido. Conversaciones. Pues ya llegamos finalmente a nuestras conversaciones. Mi querido Raúl, antes de comenzar la conversación, tenemos una invitación.
Por supuesto, les recordamos que nos sigan a través de todas las redes sociales, ustedes ya saben cuáles son muchísimas, y sobre todo que ahora en esta pandemia finalmente pues podemos vernos las caras y escucharnos al mismo tiempo. Entonces recuerden que todos los miércoles salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche a través de Código Libre. Para que nos sigan, por favor, síganos miércoles 9 de la noche. Ahora sí, mi querida Ceci, nuestro pretexto, nuestra conversación, ¿cómo la comenzamos? Ya sabes que yo estoy enamorada de un personaje del pasado. ¿Y por qué no empezamos con Virgilio? Virgilio que a mí me enamoró primero como personaje, pero me enamora como autor y me enamora como figura italiana. Entonces, ¿por qué no empezamos por Virgilio, mi querido Juan Carlos? Muy bien, pues rápidamente también para dar entrada a nuestro invitado, brevemente mencionar, Virgilio es, digamos, el poeta que le da el pretexto narrativo a la fundación romana, no tanto mitológico, con la Eneida, en el que se narra un poco a la manera griega en la Odisea, una odisea de Eneas, perdón, que viaja de Troya a la ciudad eterna que va a terminar fundando. Es Virgilio también quien conduce a Dante en el infierno y en el purgatorio, y las razones por las que elige Dante a Virgilio es precisamente porque es un gran poeta. Sí. Ahorita que nos profundice más nuestro invitado el día de hoy, solamente pues me gusta que haya iniciado con Virgilio las conversaciones, tanto Ceci como Juan Carlos, porque hace no muchas semanas pues tuvimos la oportunidad de hablar precisamente de la Divina Comedia y de Dante Alighieri, y creo que fue muy atinado el señor Dante en su momento de utilizar como guía a Virgilio precisamente como uno de los grandes maestros que ha tenido precisamente Roma. Hay que decir, me parece importante que, y esto lo tuve oportunidad de verlo en el guión que nos compartió Ceci, le ocupó 11 años precisamente redactar la Eneida, su gran obra a Virgilio, y sin embargo por ahí parece ser que la obra pues en realidad nunca fue culminada, ¿no? Entonces 11 años y nunca hubo la culminación. Pero para esto, pues, ¿qué les parece si le damos la palabra a nuestro invitado y que nos profundice sobre Virgilio o sobre el autor que él quiera compartirnos, por supuesto? Muchas gracias, Raúl, Cecilia y Juan Carlos. No, por supuesto, empezamos con Virgilio, a pesar que Virgilio no es el inventor, ¿verdad?, de la literatura latina, ¿sí? Se llama literatura latina, pero seguramente ha sido el más alto ejemplo, ¿de acuerdo?, de literatura latina a través de los siglos. No es un caso que Dante lo toma como maestro y como guía en la Divina Comedia, bueno, en el infierno, en el purgatorio. ¿Por qué? Porque Virgilio es el icono de la latinitas, ¿de acuerdo? El poeta más perfecto, el poeta más realizado. Y pero tenemos que tomar en cuenta que para comprender la literatura del primer periodo augusteo, como se llama, de la literatura latina, es decir, del Principato, ¿no?, y lo que después será el Imperio de Augusto, hay que comprender que los escritores como Virgilio son escritores que pasaron a través de la dolorosa temporada de la guerra civil al interior de Roma, exactamente la transformación de Roma hacia un imperio, hacia un principato. Virgilio finalmente puede afirmar, justamente en la Eneida, que Augusto es finalmente, Ottaviano Augusto, el primer emperador, que volvió a restablecer en la tierra de Saturno, que era precisamente Italia, ¿no?, la Edad Dorada, finalmente. La paz en este tipo de literatura es exaltada como el bien más precioso que tienen los hombres en la tierra. El horror de la guerra, de vez en cuando, solo en ocasiones esporádicas, brota en la escritura de estos escritores. Y el emperador siempre es celebrado continuamente como el triunfador, el triunfador tanto político quanto militar. Esto es absolutamente importante. La manifestación más alta del culto carismático del emperador. El emperador como héroe que finalmente será transformado en una verdadera propia divinidad después de su muerte. La tarea que
lleva a cabo Virgilio es efectivamente una tarea titánica, porque nadie antes de él ni siquiera hubiera podido imaginarse de intentar igualar el poeta clásico por excelencia, ¿no? Homero, ¿no? En griego. El punto cuál es que después de Virgilio los latinos dicen que no solo se igualó a Homero, hasta se superó Homero, ¿de acuerdo? Y esto es absolutamente fundamental. Virgilio será verdaderamente una luz al interior de la tradición literaria europea, y obviamente todas las tradiciones literarias que están, como se dice, conectadas a la tradición europea, ¿de acuerdo? Llamámoslas, para utilizar una palabra comprensible, occidentales, ¿de acuerdo? Un verdadero pilar de toda esta literatura. Virgilio no escribió únicamente el Eneida, seguramente el Eneida es su obra mayor, ¿de acuerdo? Otras obras suyas que merecen ser destacadas y que de hecho se tendrían que estudiar en todo curso universitario de literatura clásica son las bucólicas y las geórgicas. No sé en realidad cómo se pronuncia en castellano, ¿de acuerdo? Pero en italiano son las geórgiche, ¿ok? Son antologías de componimientos poéticos, ¿de acuerdo? De varios estilos. El estilo preponderante de la poesía de Virgilio es el género bucólico, que se indica con la palabra bucólico, que indica la poesía bucólica. Es una palabra que se utiliza para utilizar el contenido de la poesía, no tanto el estilo métrico cuanto el tema. La poesía bucólica es una poesía que tiene que ver con el campo, ¿de acuerdo? Y la poesía bucólica muchísimas veces se desarrolla como diálogo entre pastores, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la genialidad de esta poesía? Que es una poesía altamente alusiva, altamente retórica. Se podría decir que es una construcción alegórica muy refinada. Abajo de una superficie que parece simple, un diálogo entre dos pastores que hablan de cosas del pastor, en realidad todo esto es una metáfora para discutir el estatus del ser humano en la tierra, la política, ¿no? Los temas que tienen más que ver con la vida del hombre. Finalmente, Virgilio, un poeta más narrativo. A mí me gustaría adentrarnos también para hablar de otros autores. Roma no solo, vaya, es la gran ciudad, es en donde se concentra la política, la filosofía, ya saben los seguidores de este programa, más o menos las filias y fobias de cada uno de nosotros. Quisiera nada más brevemente mencionar quizá a Séneca como un autor importante estoico, que terminará muriendo, se va a suicidar, no tan voluntariamente, pero es un gran ejemplo y extraordinario escritor también. Mencionar a Boecio como filósofo. De Boecio quisiera brevemente decir nada más, en su libro de La consolación de la filosofía, dice: pero el deber no puede estar sujeto al vaivén de los humanos acontecimientos, siempre contradictorios, y yo que sigo con fidelidad las enseñanzas de Sócrates, no puedo ni ocultar la verdad, ni consentir la mentira. Y aquí también tenemos esta relación que existe entre la filosofía y la literatura griega respecto a la romana, que le dará continuidad y le dará grandeza. Y quizá nada más brevemente mencionar a Cicerón, que sería muy importante para todo lo que va a ser redacción de leyes y el conocimiento y el desplazamiento de toda la ley que regirá pues, un poco las democracias contemporáneas. Sí, por supuesto, autores que mencionas que han sido, ¿cómo se dice? Yo creo que el peso de Cicerón en la cultura occidental aún no es medido de modo total, me explico. Sobre todo la recepción de Cicerón después de la época medieval. No que en el medioevo no haya evidentemente un influjo de Cicerón en la cultura europea, pero empezando con el Renacimiento, empezando con el siglo XV, cuando se empiezan a redescubrir precisamente las obras clásicas por parte
del occidente, en ese caso cristiano, ¿de acuerdo? Empieza la temática ciceroniana, es decir, cómo desarrollar el discurso, ¿no? La retórica ciceroniana, la perfección del discurso. Era un ideal no solamente lingüístico, es un ideal también humano, humanístico en el sentido más pleno de la palabra. Hablar bien significa pensar bien, y pensar bien significa, en teoría, según estos autores, portarse de una cierta forma, ser un hombre integralmente desarrollado, enteramente dedito únicamente al bien de la humanidad. ¿De acuerdo? Esta es también la arte retórica. Por esto funciona el arte retórica, no solamente para convencer, ¿de acuerdo? Todo esto entra en modo prepotente, decimos así, también en la historia del cristianismo, que es prácticamente, no se puede desconectar de historia de Occidente. La retórica, el estilo retórico de San Agustín, ¿de acuerdo? Es totalmente basado en la retórica ciceroniana, donde Cicerón, al livello máximo de su estilo retórico, pone el convencimiento. Claro, ¿no? Uno cuando habla, ¿cuál es el máximo logro? Convencer a alguien de su propia idea. Agustín, en lugar de la convicción, ¿sí? Dice que el ápice del arte retórica es la conversión, convertir el corazón, ¿no? Estaba pensando evidentemente en una dinámica proselitística, ¿no? De evangelización. Tu micrófono, mi querida Ceci, te perdemos. Perdón. Y me gustaba mucho escuchar a Simone, además con este acento tan italiano, y quisiera dar un brinco así grandotote, porque también los romanos están haciendo cosas muy interesantes pues en literatura actualmente. Realmente me gustaría mencionar rápido a Alessandro Barico, por ejemplo, que ha hecho cosas tan hermosas como Seda, Sin Sangre, y que son estas dos obras que a mí me gustan tanto de él, y mencionar a autoras femeninas, Elena Ferrante, que tiene L'Amica Geniale, no sé si así se pronuncia bien, Simone, me vas a disculpar, o La Storia de la Bambina Perduta, que son libros muy entrañables, son letras nuevas, que vale la pena leer. Correcto, totalmente de acuerdo. Y yo me quedé pensando en dos comentarios. Uno, el de Juan Carlos, cuando hablaba de Séneca, que se suicidó no tan voluntariamente. Y dije, sería interesante que luego abordemos a Nerón en uno de estos programas, porque creo que es un personaje dentro de la cultura romana bastante interesante. Y por el otro, cuando hablábamos de Virgilio, Simone comenzó su intervención precisamente diciendo, no es el primer autor, ¿no? Y ya después nos abordó con grandes comentarios. Por lo tanto, yo retomo entonces al primer autor. Creo que es justo darle su reconocimiento a Livio Andrónico, ¿no? Un personaje importante en la cultura de la literatura romana, alguien que empezó siendo un esclavo de una de las familias nobles, finalmente adquiere su libertad, adopta el propio nombre de la familia, por eso es Livio, ¿no? Livius Andronicus, y de ahí hay que darle mucho crédito por lo que él pudo hacer, ¿no? Se le considera el primer maestro griego en Roma, imagínense, ¿no? Que nos da esta cultura. Por el otro lado, es el fundador de la épica, de la poesía épica romana. Se le considera a él, sí, el primer autor romano, y dentro de las muchas cosas que hizo, por supuesto, las traducciones. Ya hablábamos al principio de este programa que la cultura griega es fundamental en los romanos, y los romanos son los encargados también de difundirlo incluso hasta la época actual, ¿no? Entonces, darle ese reconocimiento, por ejemplo, la traducción de la Odisea de Homero al verso latino, ¿no? Por un lado, y por el otro, pues nos dejó como herencia una institución que todos pertenecemos a ella de una u otra manera, la escuela, ¿no? Entonces, darle gran reconocimiento a Livio Andrónico. Muy bien, pues siempre se nos va el programa demasiado rápido, pero vamos a aprovechar, tenemos todavía un poquito de tiempo para que cada uno podamos hacer alguna recomendación de literatura sobre Roma o bien de autores romanos. Simone, si quieres empezar tú con alguna recomendación para nuestros escuchas. Pues sí, decimos que aquí en México no sé cuánto se estudia Virgilio en la escuela, desconozco los programas
como se dice, magisteriales de primaria, secundaria, entonces consejo a nuestros lectores seguramente de leer a Virgilio o Cicerón, que son los autores absolutamente centrales, tienen un latino evidentemente perfecto. El latino de Cicerón es absolutamente el latino más perfecto. Y para acercarnos un poco a una temporada más contemporánea, decimos así, aún si no tanto, un poeta italiano, precisamente de Roma, que se llama Giuseppe Gioacchino Belli. Desconozco en verdad si hay traducciones de este poeta en castellano. Escribió más o menos 2300 sonetos en dialecto romanesco del 1800, de final del 1800. Y es muy divertido porque tiene un estilo absolutamente satírico, ¿de acuerdo? Era un poeta de pueblo, no era un poeta literato, ¿de acuerdo? Era un poeta humilde, se podría decir, vernáculo, y inventó versos verdaderamente inmortales a pesar de esto. Es una síntesis, su obra, de la mentalidad, se podría decir, del pueblo de Roma, ¿de acuerdo? El espíritu muy divertido, pero al mismo tiempo muy crítico, desencantado y al mismo tiempo como listillo, ¿no? Siempre intento a resolver problemas en modo muy genial, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi recomendación para los amigos que nos escuchan. Yo les recomendaría que se queden al ultimátum para que vean qué quiere decir Carpe Diem, de Horacio. Correcto, y pues sí, yo también, Virgilio es el primero que pondría sobre la mesa, y también Ovidio, ¿no? En el aspecto de la mitología, que de nuevo viene trayendo de los griegos, leyendas, entonces Ovidio me parece también sumamente recomendable para todos nuestros radioescuchas. Sí, el arte de amar de Ovidio, que no es tanto una receta de cocina para conquistar amores, sino más bien una manera de comportarnos para parecer lo que se supone que somos, que es seres humanos, varones y bueno, mujeres también. La cuestión aquí también era recomendar, quizá no es ni romana ni italiana, pero retrata una, es de Bélgica, Marguerite Yourcenar, tiene un libro que se llama Las Memorias de Adriano. Finalmente, quizá, en mi opinión, el mejor emperador respecto a temas de arte y cultura que pudo tener Roma. Me parece fantástica la obra. Alessandro Barico Seda, no se lo pueden perder, y no dejar de leer también a los filósofos Séneca y Boecio, fundamentales. Despedimos este programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Quiero agradecerle a Simone, porque con esa vocecita nos mandó rapidito a Roma, y también a Alejandro Guarín, porque me ayudó a preparar este guión. Por supuesto que sí, muchas gracias a todos. Simone, gran invitado el día de hoy. Se despide de ustedes, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Soy Raúl Sanz. Simone, despedimos el programa, por favor. Muchas gracias por seguirnos, y pues sigan siguiendo el programa de Pretextos Literarios, ¿no? Estamos en Por Escrito. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Inés Rendón, que hace esto posible, la coordinación de todos nuestros programas. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Nos seguimos escuchando y viendo la próxima semana. Hasta luego. Chao. Ultimátum. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leuconoe, no tienes asignados los dioses, ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último. El que hace ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto mañana. Carminium, Carpe Diem, de Horacio.